Doctor Antonio Sanguino. Muchas gracias, presidente. Yo tengo cualquier cantidad de puntos también sobre este asunto, pero yo creo, señor presidente, que para usar los términos que ha usado en estos días el doctor Petro, él quisiera meternos los dedos a la boca a nosotros. Porque lo que acordamos, señor presidente, con el alcalde, y lo que habíamos conversado era que nos iban a presentar un proyecto para ajustar el acuerdo 180. Es decir, para resolver un problema derivado de la aplicación del acuerdo 180 del 2005. Y nos están presentando una solución, si se le puede decir solución o respuesta, a un problema que no existe, con la propuesta que nos acaban de presentar. Nos están respondiendo una pregunta que la ciudad nos está haciendo. Y de contrabando nos meten derogar el POS Norte cuando no hemos discutido el POS, como lo dice la doctora María Victoria Vargas. De contrabando nos meten el problema de la malla vial cuando ya hay fuentes definidas en la ciudad a través del acuerdo 21 del 95, luego modificado por el acuerdo 23 del 97 y por el acuerdo 26 del 98 que establece el financiamiento, para el sistema de malla vial. Es la sobretasa de la gasolina. No solo es para malla vial local, es para toda la infraestructura de malla vial que requiere el sistema de transporte Transmilenio. Eso fue lo que se aprobó aquí con el tema de la sobretasa de la gasolina, pero nos están metiendo de contrabando otra cosa. Nos están presentando una valorización distinta a la que tiene la ciudad. Y de contrabando nos meten el compromiso de un cupo de endeudamiento. Mejor dicho, este proyecto de acuerdo tiene más micos, señor presidente, que el circo de los hermanos Gasca, que recientemente fue expulsado de la ciudad de Bogotá por el señor alcalde, porque tenía muchos animales. Entonces los micos del circo Gasca nos los traen al Consejo de Bogotá en el proyecto 059. Yo quisiera, señor presidente, mostrar un video. Pero antes de mostrar el video, señor presidente, quiero recordar lo siguiente. Yo tengo una exposición de fondo sobre el tema del acuerdo, que lo voy a hacer sobre la distancia euclidiana. Ya yo no sé si esa es mi distancia con el alcalde, es euclidiana o es lineal o es, ¿no? Pero solo quiero decir sobre el tema de la fórmula lo siguiente, señor presidente. En estos días tuve la oportunidad de estar en una discusión con la doctora Carmela Saldías y con el profesor Humberto Molina, doctor Carlos Vicente de Rú. Carlos Vicente, sí recuerda al profesor Humberto Molina, y él decía una cosa que me parece muy al lugar para esta discusión. Este tipo de fórmulas son fórmulas comúnmente utilizadas para la geología, que han sido importadas para temas catastrales y para temas tributarios. Y yo conozco muy poco, quizás lo mismo que conoce la doctora María Fernanda sobre estos asuntos, quizás conozco menos. Él decía que este tipo de fórmulas generan efectos perversos a la hora de aplicarlos a temas prediales o a temas tributarios. Es más, yo sencillamente solo escuchando la explicación de la doctora María Fernanda y quizás chamboneando aquí un poco, bestializando, como decía un amigo mío, se me ocurre que la distancia euclidiana a lo mejor no sea la más apropiada, porque es una distancia lineal para definir qué tanto se valoriza un predio con una obra, porque resulta que en esa distancia lineal pueden haber cualquier cantidad de obstáculos, en una ciudad, cualquier cantidad de obstáculos. A veces se puede valorizar más un predio si la distancia real a través de un mecanismo de movilidad vial, automotor, etcétera, etcétera, resulta más cerca y eso genera un impacto en la valorización del predio. Pero eso serán discusiones de fondo. Yo solo quiero decir lo siguiente, señor presidente. ¿Por qué de contrabando nos meten malla vial y nos meten Avenida Caracas? ¿No?
Yo tengo aquí el documento COMPES 3093 del año 2000, 15 de noviembre. Y en este documento COMPES, señor presidente, yo no sé si lo habrán revisado para efectos de este proyecto, aquí están pues el orden de las etapas. Son 4 etapas en la construcción de la infraestructura del sistema de Transmilenio. Y en la etapa 3, la que se debería haber construido entre el 2006 y el 2011, están las troncales Boyacá, Avenida 1 de Mayo, Calle 13 y Caracas. Y Caracas, entre paréntesis, tiene un pie de página 1 dice: se estudiará y evaluará la adecuación de la infraestructura para incrementar la capacidad del sistema. Es decir, que la obra de la Caracas, que está incorporada aquí, es una obra que está prevista en el documento COMPES 3093. Es decir, en el acuerdo que existe entre la Nación y el Distrito, en la que la Nación aporta hasta el 70% para la construcción de la infraestructura de Transmilenio. Y estamos hablando de la Caracas, que es la principal troncal del sistema de Transmilenio. Luego, entonces, no entiendo por qué nos traen en este proyecto un asunto que hace parte de otra discusión, que hace parte de la discusión del futuro de Transmilenio, del estado de Transmilenio. Aquí vamos a tener un debate en la Comisión de Gobierno o en la plenaria sobre el tema del Transmilenio, entre otras cosas porque, como lo advierte el editorial del Tiempo de hoy, en la licitación de fase 1 se puede estar repitiendo la triste historia de la licitación de las basuras. Y yo no sé si para sustituir los 400 articulados que saldrían una vez terminen su vida útil, vamos a usar camionetas o las volquetas que no se han usado en las basuras, ¿no? O vamos a mandar otra comisión a Estados Unidos a hacer negocios para traer quién sabe qué infraestructura para resolver un asunto que está revelando serios problemas de improvisación y de precipito en la administración. Muchas gracias, presidente. Yo sencillamente quiero terminar con lo siguiente. Esto, por supuesto, hace parte del debate que nos está planteando la administración, solo que es un debate que tenemos que hacer por fuera de la discusión del ajuste del acuerdo 180, que es el tema crucial y apremiante que tenemos que resolver en esta corporación. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay que revisar la fórmula de liquidación de la valorización. Yo creo que la fórmula que nos traen sigue siendo una fórmula bastante complicada, pero habrá que examinarla. Pero significa que revisemos el listado de obras y decidamos sobre el listado de obras que el acuerdo 180 contiene. Entre otras cosas, para evitar, doctor Cardoso, seguros detrimentos patrimoniales, dejando obras sobre las cuales ya se pagaron estudios y diseños, se compraron predios y demás, para que sea financiado por un eventual cupo de endeudamiento, que es incierto porque no lo vamos a resolver en el debate que estamos afrontando en el día de hoy. Yo creo que en este ajuste no podemos repetir las equivocaciones que hemos cometido con el acuerdo 180. Por ejemplo, que nosotros cobremos valorización sobre obras sobre los que no tenemos estudios y diseños, y luego entonces no tenemos sino valores indicativos. A mí me parece que de las cosas que hay que rectificar en la ciudad es que los estudios y diseños sean previamente financiados por la administración distrital y por el presupuesto del distrito, y que las obras que sean sujeto de valorización sean aquellas sobre las cuales ya existe una primera inversión de la ciudad en materia de estudios y diseños, y en materia de cuantificación lo más real posible del valor de las obras, ¿no? Esa es la depuración que tenemos que hacer, entre otras cosas, sobre las obras que están pendientes en la fase 2 de valorización y sobre las obras que eventualmente podríamos examinar en la fase 3 o 4.
Hay un asunto crítico en la fase 2, por ejemplo, que es la avenida José Celestino Mutis, que ha generado una serie de reclamos en los habitantes del occidente de la capital. Yo no sé si ustedes siguen, bueno, entiendo que en la propuesta que ustedes traen excluyen la avenida José Celestino Mutis, pero yo creo que esa exclusión no es para llevarla a que sea financiada por cupo de endeudamiento de la ciudad, sino que lo que tenemos que hacer es examinar si esa obra es financiable con recursos de la nación, además, entre otras cosas porque esta es una vía que desborda el marco del distrito y que es una vía, digamos, de carácter casi que nacional o de carácter regional. Entonces, yo creo que el esfuerzo que hay que hacer es en esa dirección, digamos, en la dirección de ajustar el acuerdo 180 de tal suerte que el resultado final sea una revisión de la fórmula aplicable, el resultado final sea una selección de nuevo de las obras, teniendo en cuenta aquellas sobre las cuales la ciudad y los ciudadanos han hecho inversiones a través de la valorización y teniendo en cuenta también que el resultado final también sea un ajuste sobre lo que hasta ahora a la gente le han cobrado en la fase 3, yo en la fase 2, perdón, del cobro que actualmente está en curso. Yo, por ejemplo, tengo dudas del precio techo que han establecido del valor de 2 veces, digamos, el impuesto predial para una valorización. Yo creería, y lo digo también, digamos, desde cierta ignorancia sobre estos temas, pero yo creería que una valorización no tiene por qué estar por encima del impuesto predial. No debería estar por encima del impuesto predial. Entre otras cosas porque la ciudad avanzó en los últimos años en la actualización catastral y en mejorar la manera como recauda, digamos, un impuesto que resulta fundamental y vital en las finanzas de la ciudad, que es el impuesto predial. A mí me parece, digamos, escandaloso, por decirlo menos, que el techo del predial que el techo de la valorización sea 2 veces el predial. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Uno podría establecer un techo en el sentido de que, por ejemplo, la valorización no puede estar nunca, digamos, por encima de lo que la gente paga en el predial anualmente, ¿no? Y todos esos ajustes, pues nos va a dar un tamaño del monto distribuible. Yo realmente, digamos, tengo que también diferir y controvertir la matemática de la doctora María Fernanda Rojas, porque ella nos hace una sumatoria de todo y luego esa suma de todo nos los compara con el 1.4 billones de pesos para decirnos que es que se va a cobrar menos. No, lo concreto es que se iba a cobrar 850 mil millones de pesos en esta fase. Y se va a cobrar 1.4 billones de pesos de un solo tanganazo, para decirlo en términos coloquiales. Y entonces eso significa que a la gente le va a tocar pagar más. Y además rebajan el inventario de predios, porque se baja de 1.700.000 predios a 1.050.000 predios. Luego entonces ya bajar de 1.7, de 1.700.000 a 1.50, dejando 850.000 que era lo recaudable, ya eso aumentaba para los que van a pagar. Pero si adicionalmente usted aumenta el monto distribuible de 850.000 a 1.4 billones, pues a la gente se le duplica y se le triplica. Digamos, esa es la matemática real, no es la matemática ficticia. Esa es la aritmética simple, la que le va a golpear el bolsillo a la gente. ¿Sí? Entonces, señor presidente, yo sencillamente traía a colación este video. Este es un estudio que entiendo fue financiado por los operadores privados de Transmilenio. Es un estudio de hace 4 años. No solo es este video, entiendo que hay estudios y diseños muy avanzados sobre la manera como se puede intervenir la Caracas. Hay un documento COMPES que compromete a la nación, por lo menos teóricamente, en relación con la cofinanciación de esta obra. Hay unos acuerdos previos de este Consejo que ha definido, digamos, aplicar una sobretasa a la gasolina de un 20%
para financiar las obras de malla vial y las obras del sistema integrado de transporte. En fin, digamos, yo creo que nos están trayendo la discusión que no era. Yo aspiro, señor presidente, aspiro. Yo no sé, y mi inquietud que voy a dejar es la siguiente, yo no sé si hay algún margen en la administración como para repensar lo que nos han traído, o si sencillamente tendremos que esperar la sensatez de los ponentes que nos permitan realizar el ejercicio que la ciudad espera de nosotros, ajustar el acuerdo 180, ¿no? Y ahuyentar los micos que nos trajo el 059, ¿no? Para que cada cosa la discutamos cuando haya que discutirla. El cupo de endeudamiento, cuando nos traigan el proyecto del cupo de endeudamiento, ¿no? La derogatoria del Plan Zonal del Norte, cuando discutamos el POT, ¿no? Y las obras que no incluyamos, porque decidamos finalmente eliminar la fase 3 y la fase 4 de estas obras, pues seguramente discutirlas cuando abordemos el estatuto de valorización y después, o cuando discutamos las modificaciones al plan de ordenamiento territorial, señor presidente. Esas eran mis inquietudes. Muchas gracias.